Hay una especie de cantinela que todos los días escuchamos, casi que conmina a los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires a hacerse responsable del reciclaje, como si cada uno en su casa pudiera reciclar y resolver los problemas que el Estado municipal no resuelve. Entonces se nos dice, hay que separar en las casas, hay que poner lo seco, lo húmedo y los contenedores, etcétera, etcétera. Y uno se pregunta, cuando tiene la conciencia suficiente y quiere hacer algo respecto de eso, si lo que está haciendo con su conciencia va a tener algún sentido. Y después descubre que seguramente no. ¿Por qué? Porque se toma el trabajo en su casa de sacar la bolsita del seco, sacar la bolsita del húmedo, separar, convencer a sus hijos de que el plástico va acá, el vidrio va acá, etcétera, etcétera, y después lo lleva al contenedor por separado y pasa ¿qué cosa? Esto que ustedes van a ver. ¿Por qué usar los contenedores? Evitan que las bolsas de basura ensucien la vereda. Estás colaborando con una ciudad más limpia. Bueno, el año pasado pusimos contenedores en muchas zonas de la ciudad. La verdad que andan bárbaros. La verdad que andan bárbaros. La verdad que andan bárbaros. La gente está muy, muy contenta. Y además cumplen. O sea, realmente dejan las bolsas dentro del contenedor. Realmente dejan las bolsas dentro del contenedor. Necesitamos más el esfuerzo y la colaboración de los vecinos, que es separando lo desechable de lo reutilizable. O sea, empezar el compromiso de reciclar. Yo creo que es muy importante que la gente se concientice en cuidar la ciudad, separar la basura. Cuando separás los residuos, estás ayudando a reciclar. Recordá utilizar el verde para reciclables y el negro para basura. Realmente dejan las bolsas dentro del contenedor. Un avance enorme, mejora la limpieza, mejora el medio ambiente. En un año se llega con estos contenedores nuevos más grandes a toda la ciudad. Nosotros tenemos que esperar después que cerramos, de sacar la basura y ponerla en la esquina como hacen todos los vecinos de acá del barrio. Contenedores no hay, en otras zonas sí he visto, pero acá no. Si ponen algo específico para poner vidrio, cartón o plástico, ¿entendés? Bueno, no existe, acá no hay. En particular hay barrios así como estos que, o sea, por no ser turístico, acá se olvida. Antes de fin de año vamos a contenerizar toda la ciudad con doble contenedor, separando en origen. En esta zona no hay contenedores, sí hay mucha basura que dejan tirada permanentemente, es decir, aquella esquina, por ejemplo, está permanentemente sucia. No se está trabajando con el tema de la separación del residuo. Es decir, creo que están vendiendo bolsas y que realmente no sirve esto. Me parece que tiene que haber otro tipo de cultura. Generalmente es una esquina donde tiran y tiran basura y nadie la levanta. Y antes de ayer alguien prendió fuego. Llegamos al 63% de la ciudad de Buenos Aires contenerizada. No, todavía no pusieron. Yo le pedí el contenedor porque, viste, la gente es sucia y desparrama por cualquier lado la basura. O sea, a mí me dijeron que iban a poner de a poco. Hasta ahora no han traído. En algunos lugares puede haber
ya contenedores verdes, pero todavía no hemos empezado la campaña específica de la separación en origen para un contenedor verde reciclado, el gris, la basura. Puede ser que eso haya hecho que sean contenedores de otra etapa que están todavía puestos en forma desordenada. Vamos a intentar en cada cruce de esquinas que haya uno para reciclado y después en todas las cuadras el que lleva la basura. Está con nosotros la diputada Claudia Neira, que es del bloque Buenos Aires 2021, y que nos va a permitir dialogar un poquitito sobre esta historia de la basura en la ciudad de Buenos Aires, si tiene o no tiene solución. En primer lugar, además de saludarla, te quería preguntar, ¿es verdad que la ciudad de Buenos Aires, a pesar de lo profuso de su propaganda, solamente recicla o hace algo parecido con el 10% de la basura que genera? Bueno, el 10% es el número que se recupera a través de las cooperativas de excartoneros, ahora recuperadores urbanos. Hoy el gobierno de la ciudad plantea que hay un recupero a partir de las últimas medidas que se tomaron, a partir del Norte 3 y de las últimas medidas que se tomaron, pero es muy relativa y la verdad es que vemos que el problema de la basura hoy sigue siendo, bueno, basta caminar por la ciudad para ver lo que es el problema de la basura. Pero además lo curioso es que ni siquiera hay estadísticas confiables respecto de eso. O sea, está el número histórico de las 6.000 y pico de toneladas diarias que genera la ciudad de Buenos Aires y después cada vez que se anuncia una reducción no se sabe exactamente a dónde va a parar. Mira, hay un dato que es muy impresionante. Nos están pidiendo en este momento la ampliación presupuestaria que estamos ya tratando en la legislatura, 300 y pico de millones para las obras que se comprometió el gobierno de la ciudad a hacer con el gobierno de la provincia de Buenos Aires para la ampliación del Norte 3 y nuevamente para seguir estirando y tirando la pelota hasta fines del 2014. ¿Por qué? Porque no se cumplieron las metas. Y la manera de salir del conflicto el año pasado, si bien parecía que era empezar a reducir con estas medidas de maquillaje que se tomaron, o sea, sí, que no solamente no va a haber una política o no parece haber una política seria de reducción, sino tampoco una política de cambio de paradigma en el tratamiento. O sea, lo que sigue es seguir profundizando el pozo, el relleno. Exactamente. Ahora lo quieren estirar haciendo obras que permiten aprovechar mejor el lugar. Entonces, lo que parecía ser una política que por fin la ciudad se había hecho cargo de, en lugar de triplicar como hizo el año pasado, empezar a reducir, se decía de 6.000 a 4.000, terminar con el tema de los áridos, etcétera. Bueno, lo que hoy tenemos en concreto es que se nos está pidiendo, se nos está planteando en la legislatura ampliación presupuestaria que tiene que ver con un compromiso asumido en función de seguir con este paradigma y de estirar este relleno sanitario hasta fines del 2014. Y esa ampliación presupuestaria es la parte que le corresponde a la ciudad dentro del SEAMSE. En el compromiso que tuvieron el año pasado, que firmaron el año pasado Scioli y Macri, resulta que se destrabó porque la ciudad se obligó a que estas obras que permiten estirar el relleno sanitario, no solo para la ciudad, sino también para la provincia, la asume la ciudad. Pero no era que el compromiso que se firmó en diciembre del año pasado implicaba una reducción neta de la cantidad de basura que se llevaba al relleno sanitario por parte de la Ciudad de Buenos Aires, porque según lo que vos me estás diciendo, no solamente esa reducción neta no va a existir, sino que lo que se hace es seguir ampliando el relleno para que siga yendo mayor cantidad de basura, seguramente. El compromiso implicaba las dos cuestiones. De hecho, en marzo tenía que haber una inauguración de una planta de áridos que al final terminó en una planta transitoria, se hablaba de 6.000 a 4.000, el número que decís vos. Eso es lo que salió a publicidad. Hoy, lo concreto, que lo que hoy estamos viendo de la parte del acuerdo, que en ese momento no tomó la misma dimensión, no se explicitó por parte de Scioli y de Macri de la misma manera, es que, en definitiva, tenemos un compromiso de la ciudad que hoy nos traen a la legislatura para que votemos esta partida y ampliemos las partidas presupuestarias, y dicen que con estas obras que permiten aprovechar mejor el lugar, vamos a poder estirar. Y bueno... O sea, lo único que se hace es correr el arco. Correr el arco. Y mientras tanto, algunas medidas muy parciales
que la verdad es que el mismo Santilli dice que hay un número que es el 40%, que es lo que sería reciclable del 100% de residuos sólidos que produce la ciudad. Bueno, probablemente esa cifra sea cierta. De hecho, las ciudades que más reciclan están en el orden Barcelona. del 35-40%, efectivamente. Pero eso no implica que no haya que tener un tratamiento para la totalidad de la basura. Totalmente. Porque de hecho, esa ciudad de Barcelona, por ejemplo, no es que entierra el 60% restante. Lo que pasa es que acá hay algunas cuestiones que hay que discutir a fondo, que tienen que ver con el paradigma de la ley de basura cero, que tiene metas que son muy loables, pero que tienen problemas que son insondables. Digo, el primer problema es que nosotros tenemos una producción hoy de residuos que tiene que ver con un crecimiento del país que no es el mismo del momento que se votó la ley de basura cero. Entonces nosotros hoy no podemos producir menos cantidad de basura, sí deberíamos reducir lo que tiene que ver con el despilfarro, por ejemplo, de envases, de producción. Por eso queremos una ley de envase. Nosotros decimos, sí. Vos que estás en la legislatura, digo, y ya que no nos escucha prácticamente nadie, pregunto, ¿es verdad que hay quienes están empujando una rediscusión de la ley de basura cero para hacer otra? Se le tiene mucho miedo a tocar a la ley de basura cero, en realidad. Hoy no se habla demasiado por lo menos no hay grandes proyectos. Nosotros hemos planteado una reforma puntual que tiene que ver con una ley de grandes generadores. A nosotros nos parece que los grandes generadores, para que se entienda, un hotel, un restaurante, un supermercado, el Estado, que esto es genial, porque la verdad que nosotros en el Estado vemos que ni siquiera el Estado se hace cargo de los residuos que produce. Los grandes generadores tienen que ser responsables de los residuos que producen. Y pagar por su tratamiento. Y pagar por su tratamiento. Y garantizar que esos residuos, que si no terminan mezclados, porque este es el gran problema de hoy y por eso no se puede llegar de este 10% al 40%. Así es. Porque se habla mucho de contenedores, pero la verdad es que después la basura se termina mezclando y uno cuando va, como hemos ido nosotros, a recorrer cooperativas, se encuentra con que lo que viene en los contenedores es imposible para los recuperadores de poder separar. Con lo que además ese reto que se hace desde el Estado al ciudadano, culpándolo y diciéndole el problema es que usted no recicla o no separa la basura en su casa, etcétera, etcétera, es completamente inútil porque el Estado no se está haciendo cargo a través del sistema de recolección de residuos de darle sentido a esa separación en origen. Por eso también tuvo mucha discusión el sistema de contenedores que se instaló en la ciudad, donde al principio los contenedores, el sistema tal como estaba pensado, implicaba contenedores para los residuos húmedos en todas las cuadras y demás, y los residuos secos, es decir, aquellos que son recuperables, simplemente en las intersecciones de 4 manzanas. Esto fue discutido por los recuperadores urbanos porque falla esto, ningún vecino camina. No, está claro. Entonces, hoy hay un sistema que se está discutiendo que tiene que ver con el puerta a puerta de las cooperativas en acuerdo con los encargados de edificio que han tenido un plus por llegar en algunas zonas a este acuerdo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. No, y en realidad lo interesante de esta conversación con la diputada Claudia Neira es que después de varios años, 7 si no hago mal la cuenta, o 6 si no hago mal la cuenta, de gobierno del PRO en la ciudad, todavía estamos discutiendo cómo va a ser el sistema de contenerización, cómo tiene que ser el sistema de recolección y, por supuesto, cómo tiene que ser el tratamiento para reducir la cantidad de residuos generados y poder cumplir con la ley de basura cero. Nos vemos la semana que viene. Esto fue Contaminación Cero. Gracias por haber estado ahí. Para ser felices solo necesitamos respirar el aire puro, pero el aire está contaminado.